estos días, Lima, la ciudad capital de Perú, estamos sufriendo una de las temperaturas más bajas inusuales, pero la temperatura política sube y compensa, tal vez, probablemente en cada familia, eh, esta temporada en la que ya estamos a puertas del invierno. Voy a dar la bienvenida a Luciano Reboredo. Muy buenas noches, Luciano. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Canal 794 de Cable Más a través de Onda Digital Televisión. Luciano, disculpa, ¿podrías activar el sonido de tu computadora, por favor? Sí, por favor. Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Eh, Bienvenido, Luciano, un gusto. lo había bajado para no se vaya a cruzar mientras tú hacías la presentación y me olvidé. Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad de conversar. Luciano, a ver, primero, apelando a tu conocimiento, a tu formación académica, en algún momento hemos atravesado, nuestra patria ha atravesado, no voy a decir de la misma situación, pero más o menos hemos atravesado una encrucijada como la que se encuentra ahora nuestra patria. Mira, hemos tenido periodos de crisis, hemos tenido épocas de anarquía. Recuerda el periodo de los diferentes caudillos militares, por ejemplo. Pero a pesar de eso, yo creo que esta es una de las más graves crisis de inestabilidad política y sobre todo crisis institucional, ¿no? Con excepción probablemente del periodo de la invasión durante la guerra con Chile, no creo que haya habido un momento tan crítico a nivel institucional, ¿no? Porque claro, hemos tenido diferentes momentos, golpes de Estado, pero de alguna manera se reconstituía el país, ¿no? Se retomaba la gobernabilidad, había una cierta estabilidad que se recuperaba pronto, pero ya estamos, nosotros, recuerda que esta crisis, claro, ahora ya estamos hace un año en una crisis muy profunda y muy grave, pero la crisis viene de atrás, ¿no? Viene desde el año 19, con el cierre del Congreso y todo lo que pasa en el periodo de Vizcarra, las sucesivas crisis que hemos tenido políticas, los cambios de presidentes, ¿no? Y estamos en un momento de anomia, de falta de autoridad, de desgobierno, y esto implica muchas cosas, ¿no? Implica que el país va a la deriva, para empezar, implica que se va perdiendo eh, la identidad, se va perdiendo la capacidad de organizar una república de una manera seria, coherente, articulada, porque no hay instituciones, ¿no? Si tú ves, y en esto no solamente viene de este gobierno al cual por supuesto, le cabe una gravísima responsabilidad, pero viene desde un poco antes, ¿no? Recordemos todo lo que pasó en el periodo del señor Vizcarra, con las instituciones, todo lo que pasó con la Fiscalía de la Nación, el cierre del Congreso, y yo reitero, por ahí comienza a profundizarse la crisis y obviamente todo lo que viene después ya era una consecuencia y se va haciendo prácticamente cada vez más profunda esta crisis, ¿no? Ahora yo veo una situación bien complicada, ¿no? En que hay un desgobierno total, no se ve aún la luz al final del túnel, como se suele usar esa frase, no se ve, ¿no? Y tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo no están dando la talla para un momento de tan grave crisis. Y la República va a la deriva y por el contrario se van fortaleciendo la posibilidad de un narcoestado o de una dictadura de tipo chavista, ¿no? Es un peligro que está a la vuelta de la esquina. Luciano, todo eso es verdad, pero también es muy cierto que tal vez una gran mayoría o una importante, digamos, un importante sector de la población, a la luz de los resultados, más o menos, quiere decir que tal vez también no ha satisfecho, digamos, no ha satisfecho el deseo del poblador
que lo que requiere es una salud adecuada, sistema de salud adecuado, un sistema, ya no sistema, incluso es una política educativa pertinente, porque estamos discutiendo, imagínate, un sector desde un nivel primario. Ya ni siquiera estamos discutiendo ni siquiera la reforma escolar, que deberíamos estar, digamos, ya incluso discutiendo qué tipo de peruanos va a requerir el mundo, y precisamente por el tema de la pandemia, porque indudablemente nos encontramos en una competencia de conocimientos a nivel global. Bueno, eso de decir que nos encontramos ya también es muy ambicioso. Eh, entonces, la población que se ha visto disminuida, tal vez en ciertos ítems de su vida, y que ha sido progresivo, efectivamente. Dicen que tenemos los gobernadores que nos merecemos, pero en realidad ha sido todo un declive. Tal vez me atrevería incluso, no les va a gustar, pero a partir del año 2000 también hubo un quiebre y se hizo toda una vuelta de la tortilla y tenemos ahora este resultado. ¿No crees tú? Sí, sí, hay algo de cierto en lo que dices, no lo puedo negar, pero te voy a mencionar algo que es muy importante. Hay un instituto en Washington, que es el Instituto Cato, que trabaja temas económicos a nivel internacional y que hace un año, como consecuencia de los estudios de un grupo de economistas encabezados por Iván Alonso, que es un economista peruano, publicó unas conclusiones, un estudio sobre la economía peruana. Y este estudio, para hacerlo más fácil de comprender, de una manera gráfica, se puso en 36 cuadros. Fíjate bien, Milagros, 36 cuadros que graficaban la evolución de la economía peruana en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, estos cuadros eran mediciones concretas, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la tecnología, pobreza extrema, acceso al crédito, y así, ¿no? 36 formas de medir diversos puntos del desarrollo económico, y lo increíble es que en 30 años los 36 cuadros eran positivos. Es decir, los 36 habían venido creciendo, más unos que otros, más unas regiones que otras, pero ningún cuadro era negativo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? O este crecimiento, por otro lado, que es evidente cuando uno ve estos cuadros y son innegables porque son el reflejo de cifras oficiales, que este instituto, que no se puede decir ni que es de la izquierda caviar, ni que es del fujimorismo, no, es un instituto que responde a una serie de universidades en Washington, gente muy seria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno se pregunta por qué este desaliento, por qué, y fundamentalmente yo creo que es por un tema bien concreto, que es la corrupción, ¿no? Porque no se puede negar que el modelo económico de una u otra manera ha venido funcionando, con sus rémoras, con sus problemas, pero ha venido funcionando. 30 años de crecimiento y los cuadros son impresionantes. Busca, está en internet. Si tú buscas Instituto Cato de Washington, estadísticas del crecimiento económico para de 30 años, y uno se queda pasmado, dice, pero esto no es el Perú, pero resulta que sí es. Entonces, ¿a dónde se va todo esto? ¿A dónde se va? Se va a la cantidad de gobernadores regionales presos, a la cantidad de alcaldes presos, a la cantidad de obras inconclusas. Entonces podemos llegar a la conclusión que el principal problema que tenemos es esa corrupción que le ha dado la espalda al pueblo tantos años, y eso es una de las causas de esa desazón, de ese hartazgo que tiene la gente, de esa sensación de colapso, ¿no? Porque entonces tú dices, a ver, ¿cómo es posible que esas estadísticas sean positivas y hay esa sensación de que nada está bien? Nada está bien porque hay una corrupción horrible, porque no ha habido la capacidad de formar un gobierno que articule políticas
estables, sólidas, que busque la unidad de la población, que busque trabajar en consenso el Congreso con el Ejecutivo, ¿no? Y ha habido una terrible corrupción, ¿no? Y en eso no se salva ni la izquierda ni la derecha, ¿no? Por Entonces, supuesto. ese es el problema de fondo, es esa corrupción que aqueja a todos los gobiernos desde hace 25, 30 años. Y que no se salva nadie. Mira la cantidad de presidentes que están o presos o juzgados o con prisión preventiva o por entrar a prisión. No se salva ninguno, ¿no? Así Y los es. gobiernos regionales tenemos 15 o 20 gobernadores regionales presos y otros por caer. Ese es el tema de fondo. Y claro, a Justo, eso súmale ahora que hay esa corrupción sigue profundizándose y para colmo hay una gran incapacidad para gobernar, ¿no? claro. Justo quiero jalar ese hilo. Yo iba a ir a otro asunto, pero quiero jalar ese hilo que tú acabas de referir. La corrupción. Ocurre que la corrupción no es que nació el año 2000, es que ya teníamos un sistema. Fíjate, en alguna ocasión conversando con un exministro, después más o menos como de 2 horas de conversación, yo terminé de ese diálogo, que no fue público, terminé desalentada y aplastada como si hubiera, de verdad, como si me hubiera hundido, porque me explicó que esto en realidad ya viene desde incluso la década de los 70 en la empresa pública, para mencionarte solamente un ministerio, ¿correcto? Pero debe acontecer en todos los otros ministerios con sus más o sus menos, porque es dinero público, dinero que de todas maneras, o sea, como ya sabemos, ¿no? El enunciado es que el Estado nunca quiebra. Puede perder, puede hacer agua, no recauda, qué sé yo, pero nunca quiebra. Es el principio. Siempre va a tener dinero para invertir. Entonces es el sistema. Y a quien pongas va a tener que caminar como si fuera una procesión, va a tener que caminar en el sentido que ya impusieron y que es uno y otro. Además, para que haya corrupción tiene que haber personas, pues me refiero a naturales jurídicas, que es verdad, que ya están en la corrupción, pero personas también que corrompen. Y de otro lado, otra suma más, mira tú lo de Odebrecht, que Sí, va a no, continuar. sin duda. Mira tú que Odebrecht va a continuar haciendo obra. Claro, lo que tú mencionas del Estado, lamentablemente el Estado pues es una caja sin fondo, la cual se va llenando con tu plata, con mi plata, con la de todos, y siempre hay alguien ahí dispuesto a meterle mano, ¿no? Y lo otro que mencionas también totalmente cierto, que para que haya corrupción se necesita siempre de dos, ¿no? Del que corrompe y del que se deja corromper. Ahora, ese es un mal endémico en el Perú, no es que lo han inventado como a veces se quiere hacer creer en el año 2000, eso viene de mucho atrás, ¿no? Y tiene que ver, sí, claro, con esta idea del estatismo, ¿no? Y que el Estado, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Que el Estado nunca quiebra y que siempre hay fondos y que entonces, tú ves lo que está pasando ahora con Petroperú. Petroperú es una empresa que está quebrada hace años y seguimos financiando una fantasía, ¿no? Esta refinería de Talara y se van 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones en financiar algo que está absolutamente quebrado, ¿no? Y ese es el gran problema y ahí se convierte en la caja chica de los diferentes gobiernos y ahora la cosa se está complicando muchísimo, ¿no? Con esto de Petroperú y no sé por qué se sigue manteniendo de esa forma. ¿Por dónde crees tú que podría estar la salida? Porque también, así como es cierto, todo este sistema ya puesto, donde cada, cada gobernante que asuma que se siente en ese sillón, parece que cada gobernante va a continuar, porque ya debe ser pues tal la mafia, porque ya es ese nivel, que aparentemente se ve obligado. Y entonces hay gente de bien, hay gente de bien. Por eso es que no quiere ingresar a la política, Luciano. Claro, ese es un círculo vicioso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando te dicen, yo no entro a la política porque es muy corrupta. Y entonces yo soy una persona decente y yo no quiero meter. Claro, pero mientras toda la gente decente siga pensando así,
vamos a tener una política que va a ser patrimonio de los corruptos, aunque claro, hay grandes excepciones, yo no quiero generalizar Claro. al 100%, pero lo que yo entiendo y veo, Milagros, es que no podemos tampoco ser absolutamente pesimistas, ¿no? Yo creo que en un momento uno toca fondo, y cuando toca fondo, lo único que te queda es ir para arriba, ya no puedes seguir bajando. Y en algún momento yo confío en que los peruanos tenemos que reaccionar, esto no puede seguir como está. Mira, el último año hemos cambiado 50 ministros y la sensación de desgobierno sumado al tema de la corrupción ya no da para más, ¿no? Yo creo que esto tiene que solucionarse y tiene que haber un gran esfuerzo del sector privado, de los partidos políticos, por llegar a un acuerdo que nos lleve a una gobernabilidad, que nos lleve a sacar al país adelante, porque estamos con un pie en el abismo ya, ¿no? Y eso sí es terrible, porque ¿a qué aspira hoy día? Si tú conversas con los jóvenes en el Perú, ¿a qué aspiran? Otra vez, la principal aspiración de un joven es marcharse del país, ¿no? Después de tanto tiempo y de haber logrado de alguna forma ese orgullo de ser peruano y de salir adelante y cierta prosperidad que hemos vivido los últimos años, que se recuperó el acceso al crédito, todo eso está en peligro. No estaba leyendo unas estadísticas ayer o anteayer que el 80% de los créditos de consumo ahora han pasado a un pago por cuotas, el 80%. Eso te va avisando de que hay ya un cambio en el modo de vida de la gente. A eso súmale el incremento en el precio de los combustibles, el crecimiento de la inflación, que según he visto unos estudios se calcula que para fin de año tendremos un 13% de inflación, que es una cifra histórica, después de 25 años que no teníamos una cifra así. Y esto lo dice Luis Benavente, que es un hombre muy serio, ¿no? Que está haciendo esta proyección. De acá a diciembre, según él, vamos a tener 13%, que es una cifra realmente alarmante. Pero todo eso tiene, todavía tiene solución. Yo estoy confiado en que eso todavía tiene solución. Pero pasa por buscar el consenso, por buscar un trabajo serio. ¿Y por qué? Si el señor Castillo no hace algo por enmendar la situación, lamentablemente la única salida es que deje el gobierno. Quiero dos cosas. En relación, tú dijiste, de acuerdo a Cato, que estos 36 cuadros, pero así todo, fíjate que no tenemos una universidad peruana que haya ingresado al ranking de las 100 mejores. No tenemos un aporte en el campo de la tecnología. No digo de la ciencia, porque entiendo que hay esfuerzos aislados de profesionales que están inscritos en esta área y que tienen estudios, aportan. Pero ya te digo dos. Universidad, dime una sola universidad que haya llegado a los 100 mejores. De manera que No, está no, claro, el mismo, ¿no? y en, claro, y en ese aspecto nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, sí, sin duda. Pero, pero comparativamente, como te digo, esos cuadros son positivos, o sea, estábamos avanzando, ¿no? Por supuesto que de manera muy lenta y que era deseable un mucho mayor desarrollo y un mayor crecimiento, sí, de acuerdo, pero ya estábamos más o menos encaminados, ¿no? Si tú ves un cuadro que te dice que un país, aunque sea poquito, aunque sea paso a paso, ha crecido durante 30 años, es porque algo se estaba haciendo ya más o menos bien, a pesar de la corrupción, a pesar Correcto, de lo lento del avance, se iba avanzando, ¿no? Y correcto. de pronto, ahora ponemos freno de mano y empezamos a retroceder, por Dios, encima de eso, Eh, ¿no? sí, claro. No, y ahora la cosa va a estar peor, todavía más negra, porque la FED, es decir, el Banco Central de Reserva lo que vendría a ser el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ya ha anunciado que la inflación, van a atacar duramente la inflación. O sea, Estados Unidos, y eso ya se veía, ya se venía. Yo me acuerdo que el año anterior, estando en un viaje, una amiga que está en Estados Unidos ya me decía, mira, la inflación ya aquí, lo que pasa es que no se quieren dar cuenta, no sé, pero esto va a llegar un momento que va
a explotar. Y fíjate que ya va a explotar, va a encarecer el crédito. De hecho, allá, imagínate lo que va a suceder aquí, en todos los países donde predomina el dólar. Y el Banco Central de Europa está ya también anunciando que ya también va a haber una inflación. Yo no sé por qué siempre se rompe por la pita más delgada, pero en fin, eso sería materia de discutirlo con un economista, pero va a subir el crédito. Eso quiere decir que tener circulante va a ser más caro aún. Imagínate lo que va a pasar con la economía de nuestra patria. No, sí, no, sí, sin duda, todo eso se va a complicar muchísimo. La crisis global nos va a arrastrar también, pero si no se toman previsiones aquí que se pueden hacer, va a ser peor, ¿no? Acá misteriosamente, además, el dólar se está manteniendo, ¿no? Mm, Por un lado por los minerales y por otro lado por el narcotráfico. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? así es. Entonces, mientras el dólar se mantiene más o menos, no nos damos cuenta de la magnitud de la crisis que viene, ¿no? Pero se ha manejado muy mal el tema de los fertilizantes y el tema del agro, ¿no? Entonces mira el panorama que vamos a tener hacia fin de año con un 13% de inflación, con Sí, problemas de crédito y la gente endeudada, ya. probablemente con un dólar que empieza a subir ya un poco. Y cuando venga la crisis alimentaria, que no va a haber arroz, no va a haber harina y todos los derivados del trigo que son importados, ¿no? Entonces, y la pobreza que se va a incrementar en el campo porque la gente no ha podido sembrar, ¿no? ¿Quién va a manejar esto y de qué forma? Eso es el problema. Ahora quiero acoger al paraguas que tú acabas, digamos, de abrir. Es posible, pero es que eso tendremos que esperar y tenemos todos que hacer una, no sé, los que somos creyentes, oración, y los que no son creyentes tendrán que pensar en positivo. Eh, el mandatario ha anunciado que el 28 de julio va a haber sorpresas, solo que no sabemos de qué naturaleza. Me da Sí, la pues. impresión, sí, me da la impresión que eh, parece que en su, porque uno tiene que adivinar, solamente uno le queda adivinar, uno tiene que estar, digamos, suponiendo cosas, porque si él dijera alguna idea concreta, por lo menos, pero en fin, vamos a suponer que él quiere hacer reformas. Si fuera así, me da la impresión de que lo que quiere es hacer implosionar a las instituciones para él decir que en realidad lo que se requiere es tal cosa. ¿Tú tienes esa sensación? ¿O de repente tienes otra hipótesis? Milagro, yo creo que este señor Castillo es tan irresponsable que dice una cosa así y lo que hace es generar más preocupación y más zozobra, porque ¿cómo va a decir el presidente se vienen sorpresas? No le corresponde al presidente decir que va a haber sorpresas, lo que él tiene que hacer es dar certidumbre a la población, no dar sorpresas, ¿no? ¿Quién? Él no está llamado a decir, le voy a dar sorpresas, él está jugando a ser presidente o es el presidente de los peruanos, ¿no? Porque uno, claro, cuando uno es el padre de familia y le dice a sus chicos, oye, el sábado va a haber sorpresas, nos vamos al circo, nos vamos al cine, pero él está en la presidencia de la República, él no está para ofrecernos sorpresas. Y más aún, en un momento de crisis y con lo mal que van las cosas, decir va a haber sorpresas genera incertidumbre, ¿no? Incluso ese tipo de declaraciones pueden generar que suba el dólar y que haya preocupación en los mercados financieros, porque ¿qué sorpresa puede haber? ¿Va a volver con el tema de la constituyente? ¿Va a volver con algunas de las cosas que venían antes? Yo creo que en realidad ni sabe lo que quiere decir, ¿no? Entonces, como no sabe qué decir, se le ocurre haber sorpresas y de repente está pensando cambiar al primer ministro o algo así, y es una sorpresa, entonces mejor es que lo diga, pero yo veo al señor Castillo, que es un hombre que está perdido, ¿no? Y está perdido y no sabe qué hacer y tiene la presión por un lado de Cerrón, por otro lado él se quiere proteger con este grupo de los chotanos que ha conformado. Mira, yo tengo información que, que él de cierta forma está distanciado de Cerrón porque desconfía de Cerrón. Entonces él ha llenado el Estado de gente de chota de su confianza, pero que no está capacitada para manejar los cargos que les ha dado. Entonces ha traído un equipo de 50, 80 personas que están en direcciones generales,
¿no? Y aparte de eso está la DIVIAC, que es un tercer grupo. Entonces el poder está dividido en el Estado, en el Ejecutivo, y aparte de eso, según parece, también ejerce un importante poder la Embajada de Cuba a través del embajador, que como tú sabes es un agente de inteligencia, ¿no? Que no se ha debido permitir. Yo no sé por qué se ha permitido que Cuba nos ponga como embajador un agente de inteligencia. Entonces estamos en una situación bien complicada. Y Castillo, si bien tiene el poder de ser el presidente de la República, no es tan poderoso dentro de este juego de ajedrez de cuatro lados, y entonces él empieza a jugar a tener esa importancia y a decir, hay una sorpresa, vamos a ver, va a haber sorpresas. Yo creo que ni él mismo sabe cuál va a ser la sorpresa, porque él mismo no sabe qué va a pasar mañana, ¿no? De alguna manera va calculando un paso a un día y al otro. Tú has visto que los ministros que se van y que renuncian, se van molestos y después de unos días dicen el presidente no nos escucha, él escucha a sus asesores. Sus asesores son esos, lo que eran sus sobrinos que ahora están prófugos, han sido reemplazados por un grupo de su entorno de paisanos de Chota, ¿no? Y que, salvo, según me dicen, hay un muchacho ahí que se apellida Barrantes, sería el único que tiene las condiciones para asesorar a un presidente de la República, ¿no? Que los demás están aprendiendo el oficio y lamentablemente están aprendiendo jugando con la vida de 33 millones de peruanos. Jugando es la palabra más precisa para los hechos reales, porque lo único que se está haciendo ahora es porque tú ni yo estamos inventando que los sobrinos están fugados. Tú ni yo estamos inventando que hubo una reunión con gorrita de por medio, pero más allá de la anécdota, el hecho es que él incluso, recordemos, anunció que Palacio de Gobierno lo quería vender y que en realidad iba a despachar en otro lado. Si no fuera por la presión, que uno tiene que ser formal. Uno fue elegido presidente de la República, no fue elegido presidente de otra institución, digamos, menor. Por lo tanto, uno va con las reglas de juego, no para patear el tablero. Eso es parte de la responsabilidad. Entonces, no estamos llevando, digamos, una interpretación antojadiza, sino estamos simplemente, estamos de noche, ni vuelta que darle. Entonces, con hechos concretos, bajo ese, además, juzgando, porque no se puede decir siempre, me pusieron obstáculos, no me dejaron gobernar. No es así, porque él tiene en este momento ese poder, que lo divida, que no sabe si le van a dar el respaldo en el Congreso por acá, que si se divide por allá. Eso es otra cosa, eso es saber, uno tiene que saber administrar el poder cuando uno llega ahí, ¿no? Es posible, se va a registrar una paralización en junio, lunes y martes. Se han puesto de acuerdo distintas instituciones. Naturalmente no es porque estén apoyando a Castillo. Yo ya había hecho una entrevista y volveré a hacer nuevamente otra mañana al dirigente máximo de la Central Unitaria de Trabajadores. Si bien es cierto que ya no es pues todo el poder de la CGTP que tú y yo recordaremos en la década de los 80, ¿no es verdad? Sin embargo, tiene una representación. ¿Tú crees que uno debe acercarse ya distintas agrupaciones políticas, debe acercarse incluso con los trabajadores, formar, tender puentes con el propósito de ofrecer alternativas, es decir, incorporar a una serie de representantes de distintas instituciones? Sí, sí, sin duda que es el momento tan crítico que hay que hacer un llamado a la unidad nacional, ¿no? Hay que hacer un llamado a los patriotas, a los empresarios patriotas, a los trabajadores patriotas, a todos aquellos que están dispuestos a trabajar por el país, ¿no? A deponer enfrentamientos y tratar de sacar adelante al país. Pero obviamente esto no significa que vamos a pasar por agua tibia todos los atropellos y la corrupción terrible que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido hay que ser muy duros, en ese sentido hay que ser radicales, estrictos, tolerancia cero con la corrupción, porque si no esto no se va a acabar jamás.
Ujú. Milagros, hemos vivido, mira, lo que se dice del Congreso, ¿no? Que el Congreso no apoya, el Congreso le ha dado la confianza a los 3 o 4 gabinetes que ha presentado Castillo. Sin embargo, han caído 50 ministros, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca se ha visto una situación como esta, ¿no? Y cada ministro que se va con un escándalo bajo el brazo, y el que viene no soluciona el escándalo, ya nos juegan al hecho consumado, ¿no? Es una especie de carrusel. Tú colocas a un ministro, por decir un ejemplo, hace una licitación escandalosa y se va. Antes que lo censuren, se va. Entonces viene un nuevo ministro, pero no corrige el problema lo dejan ahí, ¿no? Y ya está el hecho consumado, y este nuevo ministro se queda hasta el siguiente escándalo y se va. Y nos vienen jugando así hace un año, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se puede tolerar eso? ¿Cuál es el límite, no? Y entonces tenemos ministros acusados de homicidio, acusados de robo, acusados de peculado, con condena, ministros que han purgado prisión. Nunca hemos pasado por una situación como esta. Yo no recuerdo en los años de mi vida, ni en los años de la República que he podido estudiar y leer, este, por mi cuenta y por mi carrera, no recuerdo nunca, nunca se ha visto una cosa como esta, ¿no? Una manera de agraviar y de denigrar de esta manera las instituciones públicas peruanas. Luciano, te agradezco este tiempo, esta reflexión. Te voy a convocar de una manera más recurrente con el propósito de dar luces y de acompañar sobre todo el día a día, acompañar a tanto compatriota de distinta edad, adulto, joven, con mayor razón todavía un joven, porque estudia, invierte y porque debe tener un futuro. Ya ni quiero ni pensar, por ejemplo, cómo va a ser el tema de las pensiones para esos chicos, para esos jóvenes. De manera que voy a convocarte de una manera más permanente con el fin de tener estas pinceladas y que vaya saliendo de alguna manera pues algún tipo de reflexión que pueda interesar. Lo que tenemos que hacer es pensar, reflexionar y comunicar. Ese es el propósito. Y uno puede estar en una vereda opuesta, pero tiene que ser gente de bien, que busquemos todos en conjunto el bienestar de nuestra patria. Claro que sí, Milagros, cuenta conmigo, estoy a tu disposición. Yo creo que es momento de reflexionar y también de ofrecer alternativas, de ofrecer una visión del Perú que pueda sacarnos de esta crisis. Muchas gracias. A ti, las gracias, buenas noches. Buenas noches. Luciano Reboredo es historiador, Luciano Reboredo es director del portal La Abeja y contribuye en estos momentos que se requiere reflexión, propuestas, en este momento de que se requiere poner, o sea, decir las cosas en verdad, como son en blanco y negro, pero también ofrecer, como él dice también, pues una ruta de esperanza, pero hay que convocar a las personas de bien, porque ojo, en este barco todos nos podemos hundir. Volvemos.